Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a explicar cómo generar formatos personalizados para horas. Lo que conseguiremos al generar un formato personalizado es que no se muestre la hora sin más, ya que a veces es interesante que tengamos un texto que nos explique a qué hace referencia esas horas. Nos puede quedar mucho más claro que veamos en una celda han transcurrido 15 minutos que solo se vea como valor 15. En los ejemplos de la primera hoja solo vamos a mostrar los datos insertando texto al lado de las horas. Como vimos en los diferentes formatos personalizados, todos los textos que queramos insertar irán entre comillas. Y para las horas, minutos y segundos tendremos que utilizar los siguientes caracteres personalizados que encontramos en el siguiente cuadro de texto. En el primer ejemplo queremos que al escribir una fecha se nos muestren los resultados como en el ejemplo de la celda inferior. Seleccionamos el rango de la primera columna y nos situamos en el cuadro tipo de la categoría personalizada que encontramos en el cuadro de formato de celdas. Para escribir las horas tenemos dos opciones. Una H mostraría las horas de 0 a 23 y dos Hs mostrarían las horas de 00 a 23. En nuestro caso nos daría igual poner una o dos Hs. El texto lo pondremos entre comillas, en nuestro caso horas. Para los minutos también tenemos dos opciones. La M nos mostraría de 0 a 59 y las dos Ms nos mostraría desde 00 a 59. En nuestro caso vamos a escribir dos Ms y para el texto en minutos lo pondremos entre comillas. Para los segundos también tenemos dos opciones. Una S mostraría de 0 a 59 y dos S mostraría desde 00 a 59. Y por último insertamos entre comillas el texto segundos. Una vez hayamos insertado este formato en el cuadro tipo, pulsamos aceptar y los valores seleccionados cambian al formato definido. En el siguiente ejemplo utilizaremos los caracteres para representar si las horas van desde la medianoche hasta el mediodía, AM, o las horas van desde el mediodía hasta la medianoche, PM. Seleccionamos la columna y en el cuadro tipo comenzamos a definir el formato personalizado. El texto son las lo pondremos entre comillas. Después utilizaremos los caracteres para hora, minuto y segundo. En nuestro caso utilizaremos dos Hs para definir la hora, dos Ms para definir los minutos y dos S para definir los segundos, separadas por dos puntos. Y por último insertaremos el texto AM, PM para que se muestre al final de las horas. Pulsamos aceptar y los valores seleccionados cambiarán al formato definido. En el tercer ejemplo queremos mostrar un formato donde se muestre el texto han trabajado delante de las horas y se muestra en color azul. Seleccionamos la columna y nos vamos al cuadro tipo de la categoría personalizada. Insertamos el texto han trabajado entre comillas y escribimos el formato para las horas, minutos y segundos con los caracteres que ya conocíamos del anterior ejercicio. Y por último definimos el color, por lo que escribimos el texto azul entre corchetes. Los caracteres que utilizamos para los minutos deben aparecer inmediatamente detrás de los caracteres de las horas o bien inmediatamente delante de los caracteres de los segundos. De lo contrario, Excel presentará el mes en lugar de presentar los minutos, ya que se utiliza el mismo carácter tanto para los meses como para los minutos. Vamos a comprobarlo con este ejemplo. Nos situamos en el cuadro tipo de la categoría personalizada y escribimos el siguiente formato. Dos Ms para los minutos, dos Hs para las horas y dos S para los segundos. Al pulsar aceptar vemos que la información que nos aparece no es correcta. En la siguiente hoja tenemos varios ejemplos donde vamos a utilizar los caracteres H, M y S entre paréntesis. Con esto conseguiremos que los valores se acumulen, es decir, que cuando llega a 24 horas no se reinicie y sigan acumulando tanto las horas como los minutos como los segundos. Una H entre corchetes muestra el tiempo transcurrido total en horas. Dos Ms entre corchetes muestra el tiempo transcurrido en minutos. Y dos S entre corchetes muestra el tiempo transcurrido en segundos. Vamos a comprobarlo todo en varios ejemplos. En el primer ejemplo realizamos la resta entre la fecha de fin y la fecha de inicio. Seleccionamos el rango donde queremos obtener los resultados e insertamos la operación. Y pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter para obtener todos los resultados del rango seleccionado. Se nos muestra el tiempo con fechas y horas. Vamos a cambiarlo para que se muestre solo en horas de forma acumulada. Con la columna seleccionada nos vamos al cuadro tipo de la categoría personalizada. Y allí escribimos entre corchetes la H para las horas, después dos puntos para pasar a los minutos y escribimos dos Ms, otros dos puntos y por último dos S para los segundos. Pulsamos aceptar y vemos que los valores seleccionados cambian al formato definido y se muestran las horas de forma acumuladas. En el siguiente ejemplo queremos visualizar un texto junto a las horas acumuladas.
Nos vamos al cuadro tipo y escribimos el texto han trabajado entre comillas. Y para obtener el total insertamos el carácter H entre corchetes. Por último insertamos el texto horas entre comillas. Una vez escrito el formato personalizado, pulsamos aceptar y los valores seleccionados cambiarán el formato que acabamos de definir. El siguiente ejemplo es similar al anterior, pero solo queremos visualizar el total en minutos. En el cuadro tipo escribimos entre corchetes 2Ms y el texto minutos lo escribimos entre comillas. En la siguiente columna vamos a visualizar el total en segundos. Seleccionamos la columna y nos vamos al cuadro tipo. Para los segundos insertamos entre corchetes 2S y el texto segundos lo escribimos entre comillas. Al pulsar aceptar, los valores seleccionados cambian al formato definido. En la siguiente columna queremos obtener el tiempo que ha transcurrido en horas y minutos. Nos vamos a la categoría personalizada y vamos generando el nuevo formato. Para las horas escribimos entre corchetes 2Hs. El texto horas lo escribimos entre comillas y para los minutos escribimos 2Ms. Y para el texto en minutos lo escribimos entre comillas. Al pulsar aceptar se nos muestran las fechas en horas y minutos. No puedo insertar las 2Ms entre corchetes porque obtendría el total en minutos y ya tenemos un cálculo para el total de horas. Vamos a comprobarlo. Añadimos las Ms entre corchetes y pulsamos aceptar. Y vemos que se nos muestra un nuevo cuadro de diálogo indicándonos que el formato utilizado no se puede usar. En la siguiente columna queremos conocer cuántos minutos y segundos han transcurrido entre dos fechas. Seleccionamos la columna y nos situamos en la categoría personalizada. En el cuadro tipo escribimos entre corchetes 2Ms, el texto minutos lo escribimos entre comillas y para los segundos escribimos 2S y el texto segundos lo escribimos entre comillas. Al pulsar aceptar se nos muestran las fechas en minutos y segundos. En el ejemplo de abajo tenemos una serie de tiempos para los corredores en los 100 metros lisos. Si escribimos que el corredor 4 ha realizado 9 segundos con 90 centésimas, escribimos el valor que hace referencia a las horas, después escribimos una coma y el valor de las centésimas, en nuestro caso 90. Seleccionamos la columna y queremos ver los tiempos como en el ejemplo de la celda inferior. Y nos vamos al cuadro tipo de la categoría personalizada. Escribimos una S para mostrar los segundos, una coma y dos ceros para mostrar las centésimas. Y por último el texto segundos lo añadimos entre comillas. Y al pulsar aceptar vemos que los tiempos salen en segundos y con centésimas. En el siguiente ejemplo vamos a mostrar el texto tiempo oficial delante del tiempo obtenido. Insertamos el último valor donde el corredor ha realizado como tiempo 3 minutos 45 segundos 56 centésimas. Seleccionamos la columna y nos vamos al cuadro tipo de la categoría personalizada. Escribimos el texto tiempo oficial entre comillas. Después añadimos los caracteres para los minutos, 2 puntos y 2 S para los segundos, una coma y 2 ceros para mostrar las centésimas. Estas opciones nos pueden ser muy valiosas en el caso de que tengamos alguna aplicación de la que obtengamos tiempos y las llevemos a Excel, o queramos conocer hasta las centésimas que hemos tardado en hacer algún proceso o saber el tiempo de espera para la ejecución de un programa. En el último ejemplo que encontramos en la siguiente hoja, vamos a utilizar condiciones para las horas, como ya vimos con los datos numéricos. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el formato para las horas y además del formato personalizado que vimos en el ejemplo anterior, también podemos utilizar uno de los formatos ya predefinidos en Excel. Seleccionamos la columna y nos vamos a la categoría hora y seleccionamos el formato que se muestra como 37, 30, 55. De esta manera obtenemos el total de horas de forma acumulada. Esta opción es similar a utilizar la H entre corchetes. Calculamos las horas transcurridas entre la fecha de inicio y la fecha de fin. Nos vamos al cuadro tipo de la categoría personalizada y definimos el siguiente formato. Escribimos H entre corchetes, 2 puntos, 2 Ms para los minutos, 2 puntos y 2 S para los segundos. La equivalencia de 24 horas en Excel en formato numérico sería un 1, por lo que para saber con qué valores vamos a comparar los resultados, vamos a convertir las fechas a un número. Seleccionamos la columna y pulsamos en el desplegable de formato de número, y elegimos la opción número. Esto es solo orientativo, para ver los valores a la hora de compararlos. Lo que queremos es que si las horas son menores que 1, aparezcan las horas con el formato en minutos y segundos, y en color rojo, y si no, que aparezca con el formato en horas, minutos y segundos.
Como no sabemos el valor numérico que sería una hora, vamos a cambiar el formato a un formato de número de la misma manera que vimos anteriormente. Insertamos varios decimales más con el botón aumentar decimales del grupo de opciones de número. Ya conocemos el valor con el que comparar las celdas. Seleccionamos la columna de condición y nos situamos en el cuadro tipo de la categoría personalizada. Y empezamos insertando las condiciones entre corchetes. Escribimos el signo de mayor y el valor 0,041667. Una vez tenemos la condición, escribimos entre corchetes una H para mostrar las horas y el texto horas entre comillas. Insertamos dos M's para mostrar los minutos y entre comillas el texto minutos. Y dos S's para los segundos y entre comillas el texto segundos. Ahora añadimos un punto y coma para definir el resto de valores que no cumplen con la primera condición. Insertamos dos M's entre corchetes para mostrar los minutos. El texto minutos entre comillas. Después dos S's para mostrar los segundos. Y el texto segundos entre comillas. Y por último, entre corchetes, escribimos el texto rojo. Pulsamos aceptar y comprobamos que los valores menores o iguales a una hora aparecen en color rojo y solo se muestran en minutos y segundos, y el resto se muestran en horas, minutos y segundos. Con esto concluimos el tutorial de cómo generar formatos personalizados para definir las horas en Excel 2021. Espero que os haya servido de ayuda, y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.